Estamos en vivo con Patricia Meoqui. Muy buenas tardes, bienvenida una vez más. Gracias, Marcel. Bueno, cambiamos de lista. Cambiamos de lista. Después de las idas y vueltas, subidas y bajadas, estamos en Compromiso Federal, en la lista 133 a nivel nacional. Que tiene como candidato a presidente a Rodríguez Sá. Sí, Adolfo Rodríguez Sá. El Adolfo. El Adolfo. ¿Qué es lo que pasó? Porque tuvimos una semana cuando se conoció que tu lista no prosperaba en el PRO. Hubo, como bien decís, muchas idas y vueltas, algún tipo de acusaciones. O sea, vamos a decirlo como se dice en la jerga política, ¿quién te pinchó tu lista? No sé, no, directamente así, no sé quién. Sí. Nada, nos enteramos que definitivamente la habían bajado, así que nos propusieron esta opción. Lo charlamos con la gente que compone la lista y nada, estuvieron todos de acuerdo en seguir participando porque no les parecía justo esta especie de proscripción, ¿no? Tratándose de que estamos trabajando en política y que nosotros tenemos todos los días que defender la democracia. Así que nos pareció bueno participar porque verdaderamente tenemos mucho compromiso y hay mucho trabajo atrás nuestro. ¿Pero quién baja el pulgar? O sea, alguien de aquí dijo, Patricia Meoqui no. Y seguramente de acá y de allá y gente que está dentro del partido, seguramente. ¿Esa negativa puede haberse generado? Es una pregunta medio obvia que te voy a hacer. A ver. ¿Por parte de Martín Yesa? No lo creo, no. Él es, ¿No? No, él es sencillamente candidato, no, de ninguna manera. Yo particularmente no me interesa acusarlo para nada, pero lo que sí fue del partido. Así que, y fundamentalmente sí sé que es del espacio del PRO, así que nada, yo lo que no quería era que se generara un malestar porque era un acuerdo y de ahí en el acuerdo había muchos partidos que participaban del acuerdo, así que no me interesaba ser parte de una discusión eterna, que tampoco era un cónclave, ¿no? Así que cuando me avisaron que había mucho problema y había 2 apoderados de la lista nuestra allá en Buenos Aires, la verdad que cuando me dieron ese llamadito y me dijeron que si se podía trabajar por otro espacio y con la serenidad que eso nos permitía no estar en esta eterna discusión. ¿Qué te pasó en ese momento? Y lo charlamos con los chicos, la verdad que me sentí muy mal, sí, la verdad que me sentí muy angustiada porque no es la primera vez que esto pasa. Pero imagino que tendrás algún sentimiento, algo a qué adjudicarlo. ¿Te sentís como mujer ciertamente discriminada porque sos la única candidata? No, primero que yo creo en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la verdad que no se me pasa por la cabeza. Si yo fuera un hombre me hubieran hecho lo mismo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver quizás con lo que nosotros representamos en Pinamar, que no está representado y que quizás por el hecho de ser mujer consideran que las opciones deben ser otras, pero yo no es algo que barajo yo el tema de que yo sea de sexo femenino, no, nunca me sentí así y nunca lo evalúo en todos los aspectos de mi vida el tema de ser mujer, al contrario, yo pregono siempre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero del otro lado muchas veces no se entiende así. Bueno, pero tiene que ver con el otro lado, no conmigo. Si yo cuando trabajo, primero los equipos de trabajo son combinados, tenemos hombres y mujeres y tenemos las mismas exigencias todos en el equipo, tanto para hombres como para mujeres. La verdad es que no es algo que nunca no lo evalúo porque no se me pasa por la cabeza. De todos modos, tus seguidores y tu equipo estará muy ansiosos y finalmente, si se quiere, festejando de que tenés la posibilidad de estar en una lista y tu nombre va a estar en el cuarto oscuro. Sí, la verdad que sí. Yo creo que en un punto es como que también la campaña se empieza a municipalizar, ¿no? Porque no nos olvidemos que vos decís, bueno, ahora esto fue una decisión del partido de que yo no estuviera dentro de las primarias y que compartiera una lista más entre la interna del frente. No te olvides que nosotros venimos trabajando ya hace demasiado tiempo, nos conocemos bien, el equipo es un equipo consolidado, sí, es gente que tiene proyectos e ideas que los respaldan, son integrantes de instituciones intermedias, que no es fácil tomar a un representante de una institución intermedia y meterlo en política para participar dentro de un espacio político. Vos sabés que generalmente la gente le huye a eso, pero bueno, el espacio está fortalecido, la gente cree en el proyecto y en todas las propuestas que tenemos dentro y ven con la fuerza que trabajamos y con el compromiso que estamos todos los días. Yo creo que
llega un punto que a la gente ya no le interesa el partido político y empiezan a decir, vamos a trabajar por Pinamar, Pinamar necesita esto. Y creo que a todos los partidos políticos les va a pasar, ¿no? Vos dijiste recién, se está empezando a municipalizar la campaña. Sí. Provincializar también, porque evidentemente los candidatos que obedecen a los grandes partidos políticos es como que levantan el teléfono, hacen un viaje de un par de horas y acúselo con la señorita, a este bajalo. Pero bueno, esas cosas hay que comprobarlas para decirlas. La verdad que... Bueno, yo creo tenemos que... un caso. En el día de ayer Yo estuvo conozco... Edgardo Carletti, que competí supuestamente hasta ayer. El propio Carletti se hacía en esta contienda, en la interna. Sí. 24 horas después nos enteramos hoy a la mañana que finalmente la lista de él no va, ni la de Germán, ni la de Majul. No, es una pena. Yo hablé la semana pasada, justo estuvimos hablando en una radio y yo lo que expresaba es que todos tienen que participar, que no está bueno que hagan este tipo de maniobras y que saquen candidatos, porque la verdad es que todos tenemos el derecho, ellos, nosotros, los que están y nada. En el caso de Carletti Sí. y del Frente para la Victoria, bastante contradice lo que ayer aseveraba Carletti, ¿no? Que fue justamente Néstor Kirchner quien promovió este tema de las PASO, Sí. y todos sabemos lo que ha pasado a nivel nacional en estas Sí. últimas semanas por parte de la mismísima presidenta de la Nación, que dijo, Randazzo no, vos sí, candidatos o actuales gobernadores y diputados que tuvieron que dejar de lado su pretensión, ¿no? Sí, bueno... Es decir, eso contradice un poco lo que realmente pasa dentro de los partidos. Sí, yo creo que la que tiene que elegir y la que tiene sí, el que modifica esto es con el voto, es el ciudadano. No tiene que ser el candidato o la cabeza de los partidos quien diga sí, quien no. Creo que si hay varias personas que quieren representar un partido, primero deben sentirse orgullosos de eso, ¿no? ¿Vos creés que los partidos políticos en su mayoría están mellando la oportunidad que la gente tiene derecho a poseer en estas instancias? Decirle, bueno, que participen y que gane el mejor. Porque si no están digitando... El ciudadano la común voluntad. se enoja mucho con estas situaciones. No te creas que a veces hasta genera un resultado diferente en las elecciones este tipo de maniobras. Porque si no el voto popular está siendo a medias. Y obvio, sí, y más cuando venís, como en el caso nuestro, nosotros tenemos un caudal de votos importante y la verdad que es una tomada de pelo que nos saquen de la contienda. Y con la dificultad que tenemos, que lo venimos ya hace como 3 meses, que venimos con esta dificultad dentro del espacio que estábamos. Entonces yo creo que si la gente te elige, el partido no es quien para sacarte, ¿no? Y más cuando venimos trabajando con tanto compromiso, con situaciones que nunca han sido resueltas acá en Pinamar o han sido desatendidas. Así que yo creo que fundamentalmente esta campaña lo que me gustaría que se debatan son ideas, ¿no? Ideas y proyectos y hablar mucho sobre el presupuesto, en qué mejorarían y cómo optimizarían el recurso que tenemos, ¿no? Y que no hablemos de aumento de tasas, que hablemos de lo que tenemos y qué podríamos hacer con lo que tenemos y qué no. Eso sería bueno, ¿no? Que entre esto en el debate, que podamos todos trabajar dentro del dinero que se está manejando hoy día, porque la gente está cansada de pagar aumentos y no ver resultados. Además de lo que ocurre de forma bastante inverosímil y ha ocurrido 2 veces en un mes, en el mes de junio, que por ejemplo a la Comisaría de la Mujer se la deja sin luz, sin teléfono, sin internet. En el día de ayer la municipalidad entera no tenía este servicio. La verdad que uno no entiende, ¿no? Sí, y que no se torne nada de eso habitual, ¿no? Que al contrario, que se empiece a trabajar con el compromiso de tener una administración seria, pero a la vez que una vez que uno está en el espacio municipal, que se saque la cabeza para ver lo que está pasando en Pinamar, porque acá se naturaliza que una vez que ya sean candidatos a concejales, una vez que se convierten en concejales o intendentes, después se olvidan de la comunidad y la recorrida hay que hacerla, hay que visitar la escuela, el hospital, las instituciones, hay que visitar toda la gente que nos apoyó y la que no también, ¿no? Porque la gente creyó en nosotros y nos acompañó con el voto y lo que nosotros, la función nuestra, somos servidores públicos, trabajar para la comunidad. A veces parece que cuando alguien es elegido intendente o concejal, parecen divas de televisión y la realidad es que nosotros el compromiso lo tenemos con la comunidad. Yo vivo desde los 4 años acá en Pinamar
Y a mí no me entra en la cabeza que si alguien viene a plantearme una situación que hay que modificarla, hay que corregirla, o me plantea una situación extrema de la cual nos tenemos que ocupar, ¿no? Porque es función del Estado ocuparse, desatenderlos o no atenderlos, o teniéndolos pues, sentados 3 horas juntando pipí en un despacho, porque no los queremos atender, o no darle respuesta, o desatender las instituciones como lo están haciendo. ¿Cuál es el sector que crees necesita mayor atención? Y el ámbito, en este momento el ámbito escolar es el que necesita más atención. Si bien todos dicen que no es potestad del ámbito municipal ni del consejo deliberante, yo creo que tenemos que trabajar como una comunidad, ¿no? ¿Por las condiciones edilicias de los lugares? Todo, sí, hay que acompañar mucho. Sí, es muy importante para nosotros que la enseñanza tenga todo lo que necesita y más. Y nosotros como Estado tenemos que hacerlo. Si más allá que dependa de nosotros o no, nosotros tenemos que acompañar para optimizar todo lo que tenga que ver con lo edilicio y si es necesario trabajar para conseguir material didáctico y todo lo que las escuelas Patricia, necesitan. algo que no he escuchado de ningún precandidato ni a intendente ni a concejal por estos últimos días, es acerca de, y tenemos datos, de la fuerte deserción escolar que hay en Pinamar. Sí, fuerte, muy fuerte. Es cierto, pero también es cierto que hay mucha gente de más de 20 años que está ingresando ahora en el sistema nuevamente. Así que lo que hay que hacer es un relevamiento serio de eso. Y sí, es muy posible que haya deserción escolar, es muy posible. No se deben naturalizar, como yo digo, todos como comunidad debemos trabajar para que, casualmente yo tengo un chico conocido que tiene 16 años y en este momento está trabajando porque, bueno, a su familia le tocó pasar una situación que tuvo que salir a trabajar. Y estuve hablando la semana pasada con él y le dije, vos tenés que arrancar de nuevo el colegio. Cecilia, que es una chica que trabajaba conmigo el año pasado también. Cecilia, tenés que retomar el colegio, es muy importante que retomes el colegio. Le digo, por vos, por tu hijo, es necesario, si necesitas seguir trabajando en esto. Le digo, ¿quién dice que termines el secundario y te entusiasmes y sigas estudiando en la universidad? Además, todos sabemos que Pinamar tiene un promedio de franja etaria joven. Sí, es cierto. Y si solo tomásemos el trabajo de una semana de saber qué cantidad de alumnos en secundaria tenemos, sí, no llega ni al 10% de la cantidad de jóvenes que en esa edad deberían estar en la escuela. Bueno, hay que hacer un trabajo de campo, de calle, más que no he de campo. escuchado a ningún candidato, sería hay que hacer bueno. un relevamiento importante, porque además también tenemos que conocer cuáles son los intereses de ellos. No te olvides que el tema de la adolescencia y la juventud, hay mucha decepción en muchos aspectos y muchas veces ellos no... Fíjate que ahora se abrió, está la especialidad artística que está en el anexo, nosotros lo llamamos anexo, al lado de Corbeta, y que me parece súper interesante trabajar en ese aspecto con los jóvenes, ¿no? Con el tema de arte. Nosotros cuando en la época nuestra, cuando yo iba al colegio, teníamos pedagógico y contable, era en Corbeta, Uruguay. Y en el industrial era, en esa época, técnico naval y creo que era informática también, si no me equivoco. Eran las dos especialidades que había en la otra escuela. Y nada de eso hoy se lleva a cabo. Bueno, pedagógico contable no, en el colegio Corbeta ya no está más, hay otras especialidades, viste que después se hizo, uno era, creo que era sociales y el otro era naturales, viste que fue mutando. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo importante ahí con los chicos, ¿no? Porque muchas veces se hace trabajo de imposición. Porque hablamos... Y los adolescentes... todos hemos sido adolescentes y a veces nos olvidamos que hemos sido adolescentes. Y los problemas se promocionan de una forma en los medios de comunicación y también parte de los candidatos, los políticos, los funcionarios que le dan importancia a ciertos problemas. Como por ejemplo lo que venimos hablando todos desde este último año, esta parte, usurpaciones, el tema de la inseguridad. Pero hay tantos otros problemas realmente muy importantes que hacen a que el fin de la historia sea esa. Sí. Gente que no tiene posibilidades y usurpe, el tema de la inseguridad y demás. Yo te mencionaba recién la alta tasa de deserción que tenemos en Pinamar estudiantil, pero también justamente hoy es el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico, de lo cual tampoco ningún candidato lo he escuchado hablar acerca de las adicciones, la gran cantidad también de jóvenes pinamarenses que entran en el mundo oscuro de las adicciones. Gran tema y más que nada cuando tenemos también en el tapete que se permite el tema del consumo de marihuana y la verdad que en la época nuestra era menos como era la crianza que teníamos, ¿no? Que nuestros padres nos brindaban el conocimiento y
Yo creo que en ese momento todos teníamos la decisión, pero fundamentalmente teníamos la convicción de lo que habíamos hablado con nuestros padres, ¿no? De decirle no a las drogas. Pero tiene que ver eso con mucha fortaleza y el acompañamiento familiar también. Y que la droga en este momento es como estábamos hablando la semana pasada, cuando se naturaliza el tema de la marihuana. Es como ¿quién no fuma marihuana? Y la verdad que a mí me parece terrible. Hay muchos que no lo Que hacen. a veces cuando vos hablas del tema te digan, pero ¿quién no fuma marihuana? Si yo conozco a fulano, mengano, lo que pasa es que lo hacen socialmente. Y la verdad que ni socialmente ni de ninguna otra manera. Yo creo que necesitamos tener el tema de acompañar a los jóvenes. Claro, que es hacer algo socialmente, ¿no? De Uno puede fumar apoyarlos. marihuana socialmente, pero también Mirá, socialmente puede consumir cocaína, puede robar, puede dañar al otro. O sea, y la verdad que no, estaría todo nada de eso. permitido. A mí no me parece que esté bueno que se naturalice de esa manera y que en las charlas, por más que sean charlas privadas y que sean charlas de reuniones familiares o de amigos, que se naturalice de esa manera, porque no está bueno. Porque ¿cuál es el mensaje en definitiva que le dejas a los jóvenes? El año pasado vivimos una situación, unos chicos encantadores que querían tener las rampas del skatepark allá atrás, enfrente a la cooperativa de Agua y Luz. Sí. En ese famoso predio que funcionó en las épocas nuestras de canchita, de espectáculos de música, de tantas cosas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué la gente también a veces se pone con el capricho de decir, ¿por qué no conciliar con los jóvenes y decir qué es lo que quieren los jóvenes? No qué queremos los adultos. ¿Entendés? ¿Qué quieren los jóvenes? Los jóvenes quieren hacer esto, quieren hacer esta clase de esparcimiento. Nosotros estábamos trabajando ahora, tenemos muchos jóvenes dentro del espacio, con Diego Radicale, que es parte de la lista, y con Nazareno Lora. Y estamos trabajando con todo el tema de todo lo que tiene que ver con el arte, la parte artística, el desarrollo que tenga que ver de los jóvenes desde el inicio, ¿no? Instruirlos para usar las herramientas, las primeras herramientas en el arte, de la música. Y yo creo que eso es algo que a ellos les interesa y mucho, poder expresarse en lo que a ellos les gusta y les interesa. No lo que a nosotros los adultos proponemos como adultos y nos interesa a Estamos nosotros. como dando vueltas siempre sobre los mismos temas, los adultos, ¿está? y no ahondamos Y bueno, o abrimos la puerta para llegar a ellos. Exacto, y el tema deportivo que vos decís, el tema de la exigencia, de la competencia, ¿por qué no trabajar como era en la época nuestra? Yo me acuerdo que yo estaba en el equipo de handball, hacíamos un poco de gimnasia deportiva y en los ratos de ocio íbamos a correr hasta el polideportivo. ¿Por qué no lo hace por el solo hecho de hacer un deporte y sentirse bien? Porque es bueno para la salud, es bueno para el cuerpo y nos hace bien mentalmente también. Se está haciendo un aceptable trabajo dentro Sí, del área deportiva. y veo que hay mucha gente adulta que se suma también. Sí, sí. Pero el tema es la adolescencia. Es una franja que muchas veces se nota como hasta infranqueable, porque creo que no se baja a la altura de ellos y no se reconoce cuáles son sus verdaderos intereses. Y vos sabés que en la adolescencia, yo lo he pasado también, y recuerdo que a veces me agarraban unas tardes de pachorra o de mañanas de pachorra que no quería hacer nada. Entonces yo creo que hay que trabajar con eso puntualmente y con gente que esté capacitada para poder trabajar en los grupos y saber cuáles son sus intereses y no trabajar con la imposición. Nosotros estábamos trabajando con Diego Radicali con el tema del poliarte, porque me contaba que hace varios años en el colegio industrial había surgido la idea, y le digo, qué fantástico sería poder desarrollarlo, pero desarrollarlo ciertamente, no que sea una expresión de deseo y que se venda en campaña y que después no se haga. Vos sabés que nosotros somos de trabajar y ponernos objetivos y cumplirlos, y sí, un poco el desafío nuestro y a veces lo que nos pone en contra mucha gente de la política es eso, que nos ponemos los desafíos y trabajamos hasta cumplirlos, y la verdad que creo que esos son los desafíos en política, ¿no? Que las piedras hay que saltarlas y hay que seguir. Empezar algo y terminarlo, ¿no? Y por los jóvenes más que nada, todo vale la pena por los jóvenes. Yo tengo una hija que está por cumplir 12 años, tengo a Joaquín que tiene 10 y a los mellizos que tienen 7 años, más todos los hijos de nuestros amigos Claro, que están en esas edades. Y es necesario trabajar por ellos, porque nosotros ya somos gente grande, hemos pasado muchas cosas y todo, pero entre todos los jóvenes que somos, ¿no? Pero trabajar por ellos es fundamental. Tenemos poquito tiempo, Patricia, me piden que cierre. Bueno. Una sobre el final y después una bis. Dale. ¿Qué crees que se ha hecho, se lo pregunto a todos los candidatos, en este crecimiento exponencial que ha tenido Pinamar en los últimos 10, 15 años? ¿Qué pensás, porque ya hablamos de deporte y otras cuestiones, qué pensás que se ha hecho o si se ha hecho bien el tema del acompañamiento con este crecimiento impresionante que ha tenido Pinamar en el área de salud? En el área de salud. ¿Se ha hecho poco? ¿Se ha hecho mucho?
Y con respecto a lo que teníamos en los años 80 y tantos, y sí, se ha hecho bastante, Pero bueno, vos sabés que el área de salud es un tema complicado y nunca, todo no sé, es poco en el área de salud. Sigue faltando bastante, pero yo siempre soy una convencida de que hay que ponerle el cuerpo a las situaciones y trabajar, ¿no? Porque con la crítica yo no resuelvo nada. Sí, siempre hay que proponer más. Yo apostaría a que se haga un área pediátrica diferencial y separada del resto del hospital. Apuesto a mejorar un poco la calidad que tiene que ver con los sueldos de la gente de todos los que no son rangos jerárquicos, que no son médicos, ¿no? Bueno, ¿qué decir de que la es la seguridad, gente, ¿no? que está muchísimas horas dentro del hospital y que verdaderamente trabaja incansablemente. Apuesto mucho a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con lo edilicio del hospital, ¿no? Todo lo que se necesita y toda la parte de maquinaria, todo lo que tiene que ver con poder hacer estudios acá en Pinamar y no tener que viajar a otros lados. ¿No? Como Valeria, como Ostende. Sí, estar mucho más encima con respecto... Potenciar un poco más esos lugares. Y sí, y falta mucho en Ostende, en Valeria y en Cariló también, que no tenemos nada. Por supuesto. Fíjate que creo que ahora ellos están queriendo entrar en el presupuesto participativo para tener un área sanitaria con el que ellos puedan trabajar ahí cerquita y no tengan que venir. Lo mencionamos, fue el día una emergencia, 24. no llegan a Pinamar. Una emergencia, una persona que tenga un problema cardíaco o algún problema así, una cosa muy importante que se necesite, cuestiones de minutos. Había hace muchos años un consultorio, pero nada más. Sí. Realmente eso, Sí, por bueno, eso, pero no alcanza. a eso me refería, ¿no? ¿Qué crees que en este crecimiento exponencial en materia de salud que no se ha hecho? Y notamos que es eso. Y bueno, y en materia de seguridad siempre pasa lo mismo. Yo creo que la comunidad creció mucho, mucha gente se radicó en Pinamar y es algo que no se tuvo en cuenta, se siguió trabajando como si fuéramos todavía 10.000 habitantes, 12.000 habitantes. La verdad que hoy... que nos apuremos. Bueno. Pero te dejo un par de tareas que las voy a resumir para el resto de los candidatos para no ser poco equitativo. Dale. El tema de la deserción escolar. Sí, vamos a trabajar. Te pedimos que se haga algún tipo de estudio. Sí. El tema de la drogadicción y la adicción en los jóvenes. Sí. Y el tema del tránsito. Bueno. Que nadie habla del tránsito. Y trabajar cada mucho, vez está más complicado. Y trabajar mucho con todo el tema escolar y de la adolescencia, también con las familias, ¿no? Sin dejar de mencionar los Porque otros temas nosotros a veces hablamos de los jóvenes como si fueran entes sueltos y no son entes sueltos en la vida, son parte de una familia y yo creo que el trabajo más grande lo tenemos que hacer dentro de la familia y acompañando, que la familia acompañe a los jóvenes y a los adolescentes, ¿no? Pues tenemos que empezar a trabajar en eso. Sí, nos están echando los dos. Bueno, y viene el fin no de nos semana. quieren. Nos vamos derechito al fin de semana. Felicitaciones. Gracias. Bueno, y toda la fuerza a caminar camino a Las Paso. Dale, gracias por la invitación y, Gracias, y un abrazo grande a la gente de Pinamar. Muchísimas gracias. Un corte y ya venimos con mucho más.